Hace años escuché que Jesús volverá. Acepte con gozo esa verdad. A entonar el himno número 18. Suenen dulces himnos. Gloria sea nuestro Dios. Amén. Amén. Bien, ahora vamos a entonar el siguiente himno. Es el número 141. A Dios sea gloria. Es el 147 en ese himnario que tienen. 147.
Vamos a entonar el himno 470. Hoy es el sábado glorioso. En el himnario que tienen es el 544. 544. Todavía tengamos tiempo sí. Para otro. Bueno, sí, vamos a entonar. Hasta dos más. Ok. Vamos a entonar el himno 475. Señor, reposamos. En el himnario que tienen es el 541. 541. Vamos a entonar el último. Vamos a entonar el himno número 11, Unidos en Espíritu. Es el número 3 en ese himnario. Número 3.
Esto fue el servicio de canto. Que Dios bendiga a cada uno de nosotros. Amén. Feliz sábado, pueblo de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a hacer una breve oración para poder iniciar con nuestra recepción de sábado. Amén. Amado Padre que mora en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su nombre. Amén. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por la vida, por la salud. Gracias por este sábado de delicia, este sábado de reposo que usted nos da, Señor, para descansar, para deleitarnos en su presencia, Señor. Le pedimos, Padre, que usted se comunique con nosotros, que podamos conectar nuestra mente finita con su gran mente infinita de amor. Amén. Oramos, Padre, para que bendiga su palabra, que el Espíritu Santo de Dios, que inspiró a los profetas, pueda también inspirarnos a nosotros y pueda darnos sabiduría y entendimiento. Amén. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Feliz sábado, hermanos. Feliz Santo Sábado. Que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. En esta tarde quiero compartirles 10, solamente 10 versículos que nos hablan acerca de la santidad del día de reposo. ¿Me acompañan? Amén. En primer lugar, quiero pedirles que vayamos a nuestras Biblias. ¿Trajeron su libro el día de hoy? Amén. La palabra de Dios. Vamos a ver 10 versículos que nos comprueban que el día sábado es el día que Dios estableció para guardarlo, para santificarlo, para descansar. El primer versículo de esta tarde, hermanos, lo podemos encontrar en Génesis, en el capítulo 2, versículo de 2 al 3. Y dice la palabra de Dios, mire usted, Génesis 2, versículo 2 y 3, el primer libro de la Biblia, recientemente que acabó el Señor la creación. Dice, acabó Dios en el día séptimo. ¿En qué día acabó la obra? Acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios, dice el versículo 3, el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que había hecho. Vemos en este versículo, hermanos, es el primer versículo, es el origen. Dios bendice y santifica el día de reposo. ¿Qué día es el día séptimo, hermanos? Amén. Sábado en el hebreo Shabbat, que significa reposo, descanso. El siguiente versículo lo encontramos en Éxodo 16. Libro de Éxodo capítulo 16, versículo 23 en adelante. Vamos a ver el segundo versículo que nos comprueba que el día sábado es el día que Dios estableció como día de reposo. Éxodo 16. A partir del verso 23. Bien, con la hermanita de allá atrás, la hermanita Betty. Bien, dice la palabra de Dios, Éxodo 16, 23, hermanos. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Entonces dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es sábado dedicado a Jehová, y no hallaréis nada en el campo. El día de reposo, y por eso este día Que quisiera tomar para el día sábado no iba a mandar. Y dice que no obstante, Dios había mandado eso, y algunos salieron el día sábado a buscar. ¿Y qué pasó con los que recogieron? Bueno, los que salieron a buscar no encontraron nada, porque Dios había dicho explícitamente que prepararan desde el viernes lo que tenían que preparar. Se presenta el sábado como un día de reposo previo a la entrega formal de la ley en el Sinaí. Ahora vamos a Éxodo 20 en el versículo del 8 al 11. Éxodo 20 del 8 al 11. Te acordarás, dice el Señor, del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo,
ni tu hija, ni tampoco tu trabajador, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y dice ahora el por qué. 11. Porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. Vamos 3 versículos. Me acompañan al siguiente versículo, es el versículo 4 que les quiero compartir. Bueno, más bien la cita bíblica, porque son varios versículos. Este lo encontramos en Éxodo 31. Ya vimos aquí en el 4º mandamiento, en el centro del decálogo, en el centro de los 10 mandamientos, Dios no pasó por alto el día sábado. Ahora en Éxodo 20 del 8 en adelante dice de la siguiente manera. No es cierto, es el que acabo de leer. Es Éxodo 31. Éxodo versículo 31 a partir del versículo 13. Dice la palabra del Señor. Es nuestra tercera cita bíblica. Cuarta, gracias hermanos, quería ver si estaban despiertos. 13 en adelante, dice de la siguiente manera. Habla tú a los hijos de Israel diciendo, ciertamente vosotros guardaréis mis sábados. Porque es ¿qué cosa, hermanos? Señal. Es señal entre mí, dice el Señor, y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. 14. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, dice el Señor, de cierto, ¿qué pasará con él? Morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada de en medio de su pueblo. Versículo 15. 6 días hará obra, mas el 7º es sábado, Shabbat, reposo, descanso, consagrado a Jehová. Cualquiera que hiciere obra en el día del sábado, ciertamente morirá. Bien, vamos con la quinta cita bíblica. Continúa diciendo, por ejemplo, el 16 y el 17. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para mí y para ustedes por siempre. Ahora vamos al siguiente texto bíblico, lo encontramos en Levítico, hermanos. Por si todavía tenemos dudas acerca del sábado, a nuestros hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales, alguna visita que nos esté sintonizando a través de Facebook, del canal de YouTube, mire cómo dice Levítico, capítulo 23, el versículo 3. Levítico 23, 3. Melqui, ¿me ayudas a leerlo? Bien fuerte. 23:3. Por favor. 6 días se trabajará, pero el 7º día será de descanso. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Es el día de descanso, dedicado a Jehová, donde quiera que habitéis. Muy bien, aquí el Señor menciona el sábado como una santa convocación. Y pues bueno, también se incluye como la primera de las fiestas solemnes, ¿verdad? Lo menciona como sábado. El siguiente texto bíblico, ¿cuántos vamos, hermanos? ¿Vamos 6? Bien, vamos a Números 28, versículo 9 y 10. Coco, ¿me ayudas a leer Números 28, 9 y 10 bien fuerte para que se escuche hasta acá? 9 y 10. Mas el día de reposo, 2 corderos de 1 año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Amén. Vemos cómo Dios estableció en este día tan especial para el Señor. Él estableció ofrendas especiales para el día de sábado. Habló acerca de los sacrificios para este día. Muy bien. El siguiente texto bíblico lo podemos leer en Deuteronomio, hermanos. Ahora vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículos 12 al 15. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios en Deuteronomio 5, 12 al 15. Guarden el día sábado para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado.
6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu animal, ni tu buey, ni tu asno, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Vemos claramente aquí cómo es que se repite el mandamiento que habíamos leído en Éxodo 20. Se enfatiza, hermanos, el sábado como un recordatorio de la liberación de la esclavitud en Egipto. Ahora, el siguiente texto bíblico lo encontramos en Isaías. Libro de Isaías 58. Hay muchos más, por cierto, hermanos, pero podemos pasarnos aquí toda la noche. Y creo que apenas si nos alcanzaría la noche para leer todos los textos que hablan acerca del día sábado como día de reposo, la solemnidad de este día. Isaías 58:13. Hermanito Raúl, ¿me ayudaría a leerlo, hermanito? Isaías 58:13 y 14, por favor. Yo lo leo. Sí, hermana, gracias, sí. 13, ¿verdad? 13 y 14. Si te preocupas de no caminar el día sábado ni de tratar tus negocios en el día santo, si tú llamas el sábado delicioso y venerable al día consagrado a Yahvé, si tú lo veneras evitando los viajes, no haciendo tus negocios ni arreglando ese día tus asuntos. Amén. Dice que el día sábado es un día de delicia, es un día de gozo, es un día de felicidad. Aquí vemos que el Señor nos hace el llamado a considerar el sábado como un día gozoso y no para buscar intereses propios, ¿verdad? Si vamos a caminar, que sea para la gloria de Dios, para los bienes del Señor. Si vamos a hacer algo, que sea solamente para la gloria de Dios. Vamos a ir un poquito atrás en Isaías 56, versículo del 2 al 7. Mire cómo dice. 56, 2 al 7. Bienaventurado el hombre que esto hiciere, y el hijo del hombre que esto abrazare, que guarda el sábado de profanarlo, y que guarda su mano de hacer el mal. Versículo 3 del capítulo 56 de Isaías. Y el hijo del extranjero que se ha adherido a Jehová, no hable diciendo, Jehová me apartó totalmente de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Versículo 4. Porque así dice Jehová a los eunucos, que guardaren mis sábados, y escogieren lo que yo quiero, y abrazaren mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cómo es que Dios promete una bendición especial a los que guardan el día sábado. Especialmente para los extranjeros que guarden el día de reposo, les da una bendición para no profanarlo. Muy bien, ¿cuántos textos bíblicos vamos? 9. Y el último texto de esta tarde, Ezequiel 20. Capítulo 20, versículos 12 y 20. Ezequiel 20, 12. ¿Me ayuda, hermanita Clarita, con el 12? Ezequiel 20, ¿qué? 20, 12. Este versículo nos habla acerca de que el sábado es una señal de santificación. Cuando nosotros venimos el día de sábado, hermanos, al templo, al culto, al servicio religioso, a adorar al Señor, no lo vemos, tal vez no lo percibimos, pero el Señor nos está santificando, nos está apartando. ¿Ya? Sí. Dice Ezequiel 20:12, palabra de Dios dice, y les di también mis sábados para que fueran por señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, que los santifico. Amén. Amén. Nuevamente nos vuelve a decir que es una señal de santificación. Y el versículo 20, hermanos queridos, para terminar en esta tarde, la recepción de sábado, esta breve reflexión, dice el versículo 20, y santificad mis sábados,
y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Solamente 10 textos bíblicos que nos hablan acerca de la solemnidad del día sábado. Hay más, muchos más. ¿Quieren conocer los textos que hay en el Nuevo Testamento? Los invitamos el próximo sábado, no se lo pierdan. Vamos a darle tiempo a la palabra de Dios. Amén. Para que estemos reverentes. Que el Señor les bendiga. Amén. Feliz Santo Sábado, amados hermanos y amigos que nos acompañan. Que Dios les bendiga. También aquellos que se conecten a través de Facebook, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 14. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 14. Eclesiastés 3:14. Amén. La palabra de Dios dice, Eclesiastés 3:14, dice así: yo he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Amén. Vamos a doblar nuestras rodillas para hacer una oración. Querido y amado Padre, cuya morada es en las alturas de los cielos, alabado y santificado sea su nombre. Amén. Gracias, Señor, por permitirnos terminar una semana más. Por permitirnos en medio, Señor, de la agitación de este mundo, un reposo divino en medio de nuestra inquietud humana. Queremos esta hora estudiar tu santa palabra. Pero ¿qué somos nosotros sino seres finitos, pecadores y mortales? Es por eso, Padre, que imploramos la presencia de la tercera persona de la deidad, tu Espíritu Santo, para que sea Él el que venga a estar con nosotros. Puedas escondernos detrás de la roca eterna, nuestro Señor Jesucristo, y que tus santos ángeles nos acompañen para que puedas ministrar en esta hora tú y solamente tú, Padre. Muévete en este lugar, habla a nuestra mente y a nuestro corazón. Por favor, Señor, te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para el cual sea toda la honra y toda la gloria. Amén. Amén. Dios les bendiga. Recién estamos iniciando una serie que hemos titulado Tiempos de Apostasía. Y vamos a estrenar el primer tema con ustedes de esta serie. No sé cuántos temas Dios nos va a dar para hacer, pero ese primer tema lleva el título Cuidado con los que tuercen la palabra de Dios. Comenzaré diciéndoles que algunos de ustedes ya habrán escuchado los siguientes argumentos. Por ejemplo, yo no guardo los mandamientos y el sábado porque eso fue del Antiguo Testamento, del Viejo Pacto. ¿Alguien ha escuchado ese argumento? Muchas veces. Otro argumento que se oye hoy en día es: yo no estoy obligado a diezmar porque eso era una ley del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nada de ello se menciona. Es otro de los argumentos que hoy en día usamos, ¿no? O se usan, algunos usan. Otro de los argumentos que hoy en día se usan es: yo me puedo casar y divorciar cuantas veces quiera, ya que en el Nuevo Testamento se menciona que hay una salvedad. Otro argumento también es: ya no estamos bajo el antiguo pacto, en Cristo solo es el nuevo, ya no el viejo. Y la mata sigue dando.
Pude haber puesto muchos argumentos, pero nos llevaríamos toda la noche viendo los argumentos. Estos y muchos argumentos más referentes a temas bíblicos son presentados hoy en día por ministros protestantes y sacerdotes católicos. Y no generalizo estos argumentos, pero muchos pastores protestantes y sacerdotes católicos presentan estos argumentos. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué dijeron los apóstoles? ¿Qué dijeron los primeros cristianos? ¿Qué opinaron al respecto los reformadores cristianos? Y aún esta noche les voy a presentar algo más a nuestros hermanos católicos. ¿Qué dice el catecismo católico? Espero que los que me están viendo allá en casa no vayan a decir: el pastor ya se volvió sacerdote, ¿cómo que va a presentar el catecismo católico? Claro que sí, porque soy católico, soy universal también y apostólico, siempre lo he dicho. Comencemos viendo qué dice la palabra de Dios. Amén. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Esto se le escribe al joven ministro Timoteo. Timoteo era un ministro, un servidor, eso quiere decir la palabra ministro, un servidor. Empezó a seguir a Pablo a la edad de 18 años, bien jovencito. Y el apóstol Pablo le escribe 2 cartas a su discípulo, a aquel joven que admiraba al apóstol Pablo, y le dice en 2 de Timoteo, por inspiración divina, claro está, versículo 15 al 16, le dice así: y que desde la niñez, ¿desde cuándo? Desde que era niño, ¿has sabido qué dice ahí? Las Sagradas Escrituras. Me detengo un momento. ¿Qué escritura era? ¿Antiguo o Nuevo Testamento? Antiguo. Amén, así es. Ni siquiera se había consolidado que iba a haber un Nuevo Testamento. Esta noche voy a decir en qué año se consolidó el Nuevo Testamento y cómo fue que se consolidó, porque tuvo que pasar por una prueba. Desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. ¿Estamos de acuerdo que Pablo está citando Antiguo Testamento? Amén. Dice: desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y ahora dice: ¿cuánta escritura? Toda escritura. Yo por ahí escuché un hombre decir que hay una parte de la Biblia que no fue inspirada. Así dice: hay una parte de la Biblia que no fue inspirada. Ah, Chihuahua, ¿y por qué dice aquí? Toda escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Decimos amén? Amén. ¿Quién inspiró las escrituras? Dios. Por eso nosotros a veces somos bien irreverentes y decimos la Biblia, cuando debiesen ser las Sagradas Escrituras. A veces somos bien irreverentes y decimos Jesús, cuando debiese ser nuestro Señor Jesucristo. Pero nos sentimos con esa confianza y no, pues es Jesús. No, es nuestro Señor Jesucristo. Dios hecho hombre, 100% humano y 100% divino. Engendrado sí en la carne, en la Virgen María, porque era virgen. Bien, sigamos adelante. Según el apóstol Pablo, ¿cuánto de la Escritura es inspirada por Dios? Toda la Escritura. Ya vimos de qué Escritura habla el apóstol Pablo. Bueno, la respuesta es obvia: del Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver palabras de nuestro Señor Jesús. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 39. Un texto muy conocido. Juan capítulo 5, versículo
39. Juan 5:39. Les dice el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo le dice a los fariseos, a los líderes de esa época, les dice, escudriñad, ¿qué cosa? Las Escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas, ¿qué cosa tenéis? Y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? Mis queridos, cuando Jesús dijo escudriñar, nuestro Señor Jesucristo dijo escudriñar las Escrituras, se refería exclusivamente ¿a qué testamento? Al antiguo. El nuevo ni existía. En ese momento el Nuevo Testamento aún no se había escrito. Jesús mencionaba específicamente ¿qué escrituras? Bueno, las escrituras hebreas, que incluían la ley de Moisés, que se conoce como la Torá, que son los primeros 5 libros que se llaman Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La Torá, hasta el día de hoy así se conoce como la Torá. Los profetas, Isaías, Ezequiel, todos los profetas mayores y profetas menores, no es que sean menores porque sean menos, no. Se llaman mayores porque unos escribieron más capítulos y otros menos. Y los salmos, esa era la escritura de esa época. No se manejaban por Antiguo y Nuevo Testamento. Esa era la escritura que estudiaron los santos apóstoles. Esa era la escritura que estudiaba nuestro Señor Jesucristo. Esa era la escritura bajo la cual la bienaventurada Virgen María instruyó al Señor Jesús. No había otra escritura. En todas ellas daban testimonio de Él como del Mesías. Tú estudias los salmos, hablan de nuestro Señor Jesucristo. Estudias la Torá, habla de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Profeta como yo te levantará el Señor de en medio de ti. A este pues oiréis. Es más, yo le decía a los jóvenes en la clase de Pilares de la Fe, les decía yo, ¿cuál es el evangelio del Antiguo Testamento? Éxodo. Porque en Éxodo está todo lo concerniente al santuario. Todo lo concerniente al santuario. Y el santuario es el evangelio en tipo. Pero ¿quién era el antitipo? Cristo Jesús. Bien, veamos otro pasaje en el evangelio de Lucas, capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 13. Aquí narra algo bien interesante. Resulta ser que el Señor Jesucristo tenía ya, muchas gracias amor, tenía ya aproximadamente 3 días que Él había... ¿Qué día murió nuestro Señor Jesucristo? Un viernes como hoy. Un viernes. A las 3 de la tarde expiró, entregó el espíritu. ¿Y qué día resucitó? El domingo muy de mañana, primer día de la semana. Resulta que estaban todos acongojados y tristes por lo que estaba pasando, y el Señor Jesús se les une a unos que van caminando en el famoso camino. ¿Hacia dónde? A Emaús. Y dice Lucas 24, 13... Y he aquí el mismo día, 2 de ellos iban de una aldea llamada ¿cómo? Emaús, que estaba como a 70 estadios de Jerusalén. Y ellos conversaban entre sí, dice el versículo 14, todas estas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras conversaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos. Mas los ojos de ellos estaban embargados para que no lo conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y están tristes? Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén y no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Como si no supiera el Señor, ¿verdad? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como los príncipes, sacerdotes, y bueno, le empiezan a relatar toda la historia, ¿verdad?
Entonces, dice el versículo 25, entonces Él les dijo, palabras del Señor Jesús, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando ¿desde quién? Moisés. ¿Y por quién se siguió? Los profetas. Le declaró que las Escrituras. Abarcando desde Moisés hasta todos los profetas, nuestro Señor Jesucristo citó exclusivamente ¿qué testamento? El Antiguo, para mostrar la necesidad de que Cristo tenía que padecer, morir y resucitar al tercer día. ¿Y entrar dónde? En su gloria. Muy bien. ¿Qué escritura usaron los apóstoles y primeros cristianos? Bueno, los apóstoles y primeros cristianos utilizaron principalmente la Septuaginta. Es una traducción griega del Antiguo Testamento como su escritura sagrada. Además de la ley y los profetas, se basaron en la tradición oral de las enseñanzas de Jesús, y a medida que circulaban en las cartas paulinas y los primeros relatos evangélicos, apócrifos o canónicos. Nosotros sabemos que hay libros que en el canon hebreo no entran, que se conocen como libros apócrifos, que son libros históricos que sí se pueden usar en el canon hebreo. Pero hay muchas otras cartas, como usted no tiene idea, que se sabe que escribió Pablo. Es más, hay un libro que se llama La Asunción de Enoc. Yo no sé cuántos han escuchado de ese libro. El libro de Judas que nosotros tenemos, no de Judas Iscariote, el libro de Judas es un libro citado del libro apócrifo que se llama La Asunción o Asunción de Enoc. ¿Sabía usted eso? Y uno dice, ¿cómo Judas citó de un libro apócrifo? Sí, citó. Y es bien interesante ver lo que por inspiración divina él citó y lo que no citó. Alabado sea Dios. Hubo muchas cosas en la antigüedad que quizás venían de la tradición, de la costumbre, de lo pagano, como aquella parábola del rico y Lázaro, y fueron citadas para dar una lección. Pero bueno, esa es otra historia. Bien. ¿Cuál fue la postura de los reformadores en cuanto a la autenticidad del Antiguo Testamento? Ya me vine más a la Edad Media con los reformadores. Los reformadores protestantes defendieron la autoridad suprema del Antiguo Testamento como palabra de Dios, interpretándolo a través de Cristo, es decir, cristocéntrico, y utilizando el texto hebreo original, no la Vulgata latina. Reafirmaron su valor histórico y moral, eliminando los libros apócrifos deuterocanónicos del canon oficial para equipararlo con el Tanakh hebreo. Eso hicieron los reformadores. Entonces, cuando nosotros estudiamos de algunos de estos reformadores del siglo XVI, Martín Lutero, Juan Calvino, Urilco, Zwinglio, entre otros, ellos tenían una postura de alta valoración y autoridad y estudio profundo ¿de qué testamento? Del Antiguo Testamento, considerándolo como palabra de Dios inspirada y parte integral de la revelación cristiana. A diferencia de algunas corrientes medievales que siempre tendieron a minimizar el Antiguo Testamento, los reformadores recuperaron su significado histórico y natural, viéndolo como esencial para comprender la fe. Es decir, ni Cristo, ni los santos apóstoles, ni los primeros cristianos, ni siquiera los reformadores tildaron como que el Antiguo Testamento ya no sirve. Y ahorita les voy a mostrar por qué ellos no pudieron haber dicho eso. Cuando nosotros encontramos a una persona que dice, le voy a poner un ejemplo para que ustedes analicen. Una persona que dice, yo no diezmo, porque el diezmo no está en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Pacto ya no se debe diezmar. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Esa persona literalmente lo que está diciendo es, lo que se escribió en el Antiguo no sirve. ¿Cierto o no?
Si ya solamente me voy a regir bajo el Nuevo Testamento, el Antiguo no sirve. Entonces, ¿cómo yo digo que el Antiguo no sirve si Cristo fue su escritura, nuestro Señor Jesucristo, si los apóstoles, los primeros cristianos y aún los reformadores defendieron su autenticidad? Y alguien me va a decir, sí, pastor, pero usted está diciendo, está omitiendo algo. Porque entre los reformadores hubo quienes no aceptaron la ley del diezmo. A ver, ¿cómo está eso? Estoy poniendo un ejemplo con el asunto del diezmo, no es que esté hablando de eso. Entre los reformadores, uno de los que no aceptaba la ley del diezmo era Martín Lutero. Y entonces ahí hay como que una contradicción, porque yo puedo decir, bueno, ellos defendieron la autenticidad del Antiguo Testamento, pero al mismo tiempo no aceptaron una verdad que estaba ¿dónde? En el Antiguo Testamento. O claro, los reformadores aceptaron cosas y otras cosas no aceptaron. Acuérdense que aunque eran reformadores, yo no me baso en ellos. Hoy en día hay predicadores que dicen, la historia, los reformadores, no, yo ni en la historia me baso, ni en los reformadores para sacar doctrina. Yo me baso en lo que está escrito en la palabra de Dios, porque aún esos reformadores como Martín Lutero y los demás que mencionamos se equivocaron y cometieron errores teológicos graves. Claro, Dios los usó en algunas áreas, alabado sea Dios. Ahora, cabe destacar que para mí no son los padres de la fe o la historia lo que vale, sino un claro escrito está, ya que mucho, como dije ahorita, de ellos tuvieron diferencias teológicas. Pero claro está, Dios los usó en la medida de luz que ellos tuvieron. ¿Qué dice Isaías 8:20? Yo creo que ese es un principio bien claro, ¿verdad? Que todos nos sabemos de memoria. Isaías capítulo 8, versículo 20. Vamos a ver qué dice. Isaías 8:20. Isaías 8:20. ¿Qué dice? A la ley y ¿qué más? Si no hablan conforme a esto, ¿es por qué? Hay dos fundamentos. Y cuando usted entraba a una sinagoga judía, en la parte de enfrente veía usted dos sillas. Una silla representaba a Moisés y la otra silla representaba a Elías. La ley, los 10 mandamientos y los profetas. A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto es porque no les ha amanecido. Todo reformador, si citó o presentó algo que no cuadró con la ley y los testimonios, aunque haya sido un excelente reformador, yo no lo acepto. Vuelvo al ejemplo que puse. Martín Lutero no aceptaba la ley del diezmo. Él decía que no era necesario. Pero Martín Lutero defendió tremendamente el mensaje de la justificación por tomarlo todo, dijo el apóstol San Pablo, y retenerlo. Alabado sea Dios. Entre los reformadores, ¿todos ellos de qué iglesia procedían? ¿Eran pentecostés? Eran católicos, estudiosos de las escrituras. Por eso dije al principio, no generalizo. No todos los sacerdotes ni todos los pastores usan esos argumentos y tienden a torcer las escrituras. Hay hombres de Dios que Dios está usando y los va a usar poderosamente en el tiempo del fin. Y Dios tendrá un solo pueblo tomado de las diferentes iglesias. Al final Dios no viene por una iglesia. No, quitémonos esa idea de que Dios va a venir por él. No. Bien. Aquí viene lo bueno. ¿Qué es lo que cree actualmente la Iglesia Católica? Yo espero que ningún católico me diga a mí, es que yo no acepto esto porque eso está en el Antiguo Testamento. Porque hoy le voy a citar lo que la Iglesia Católica cree, defiende y enseña. Cuando yo he platicado con católicos, algunos han llevado un chasco porque según ellos son defensores de la fe, y cuando yo les saco argumentos, no argumentos míos, sino argumentos, se quedan así. Le digo, ¿qué, tú no estudias tu doctrina? ¿Cómo me estás diciendo que el Antiguo Testamento no es válido? Porque así dicen algunos, yo ya no guardo el sábado porque el sábado fue en el Antiguo Testamento. No diezmo porque eso es del Antiguo Testamento. Me puedo volver a casar y divorciar porque eso es en el Nuevo, da una salvedad. En el Antiguo Testamento Dios dijo, lo que Dios unió,
¿Cómo dijo? Lo que Dios unió. Pero hoy en día queremos casarnos, divorciarnos, casarnos, divorciarnos, casarnos, divorciarnos, casarnos, divorciarnos, casarnos, divorciarnos. Eso no es palabra de Dios. Y les voy a poner un ejemplo antes de pasar a la lectura del Catecismo Católico. Les voy a poner un ejemplo. Dios dejó dos instituciones en el Edén. En el Edén. ¿Cuáles fueron? El matrimonio y el sábado. ¿Cómo es posible que los adventistas defendamos el sábado y digamos que el sábado sí, que el sábado cae, y el matrimonio lo estamos pisoteando, enseñando que sí se puede uno volver a divorciar y volver a casar? Y si te va mal, te divorcias y te vuelves a casar. Y si te vuelve mal, te divorcias y te vuelves a casar. Las veces que quieras. Acá, Chihuahua, entonces nada más una es institución, la otra no. El sábado sí sigue vigente y hay que guardarlo, pero el matrimonio no. Hermano, yo no estoy condenando aquí quien bajo ignorancia y bajo lo que le enseñaron y bajo lo que creyó. No, Dios, yo no estoy aquí condenando a nadie. Pero el que conoce ya la luz actualmente y hace esto, ahí sí. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Bien. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en la primera parte, lo que se titula la profesión de la fe, en la primera sesión, el subtítulo es Creo o Creemos, dice así, me encanta, miren lo que dice. Dios es el autor ¿de qué? ¿Está leyendo? De las Sagradas Escrituras. ¿Quién es el autor? Dios. Las verdades reveladas por Dios se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura. Se consignaron por inspiración ¿de quién? Del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Porque yo no voy a aceptar que eso ven en el catecismo si es la verdad, la pura verdad. Ahora miren lo que dicen ellos. La Santa Madre Iglesia, según la fe de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos. En cuanto a que escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la iglesia. Si eres un católico verdadero, tienes que aceptar lo que dice el Antiguo Testamento. Eso es lo que cree la Iglesia Católica, no lo que creo yo. Googléalo, catecismo, ahí está en Google, catecismo católico, y ahí está la cita al público en general. Entonces, cuando yo escucho a un hermano católico que me dice eso, le digo, oye, ¿tú eres católico o protestante, evangélico? Porque los protestantes evangélicos, y no voy a decir denominaciones porque en todas hay pueblo de Dios, amén. Y no quiero mencionar una denominación porque no. Pero entre los protestantes, su argumento número uno para echar por tierra verdades como el diezmo, como el sábado y otras verdades es: eso era del antiguo, eso era del Viejo Testamento, ahora solo es el Nuevo. Nosotros no creemos eso. Toda la Escritura es inspirada por Dios, toda. Hoy en día tenemos cristianos contradiciendo la palabra de Dios. Al decir que el Antiguo Testamento no tiene ya el mismo valor, están echando por tierra el Nuevo Testamento. Ojo con esto. Quien dice que el Antiguo Testamento no sirve, no vale, no tiene valor, solo es el Nuevo, está echando por tierra lo que dice el Nuevo. Y le voy a poner un ejemplo. Ejemplo, quien dice que ya no se deben obedecer los 10 mandamientos, ataca directamente a Cristo. El apóstol Pablo dijo, la ley fue nuestro tutor para llevarnos ¿a quién? Yo no conocí el pecado, dijo el apóstol San Pablo, sino porque la ley dice no codiciarás. Quiere decir que cuando la ley me señala y me dice tú eres pecador, ¿a quién tengo que ir? ¿Quién es el único que me puede salvar? Pero si yo quito la ley, quito el pecado, y al no haber pecado, ¿para qué necesito a Cristo si no soy pecador? Lo mismo pasa con este argumento. Si yo digo el antiguo no, echo por tierra el nuevo. Vamos a ver por qué. ¿En qué año se valida el Nuevo Testamento? El canon del Nuevo Testamento, que define los 27 libros aceptados hoy, se consolidó formalmente a finales del siglo IV, casi llegando ahí por ahí el año 400, vamos a decirlo así.
La primera lista, que coincide exactamente con el canon actual, aparece en la carta de Pascua de Atanasio en el año 367 después de Cristo, siendo ratificado poco después por el Sínodo de Hipona en el 393 y el Concilio de Cartago en el 397. ¿Cuándo se consolida el Nuevo Testamento? Hacia el año 400, casi. 393, 397. Todos esos otros años, ¿con qué escritura se manejaron los apóstoles? ¿Con qué escritura se manejó el Señor Jesús? Sí, claro, ya circulaban algunas cartas paulinas y había falsas cartas. ¿Se acuerdan que había falsas cartas? Que el apóstol Pablo dijo, no se alarmen como si fuera carta de nosotros. Ya estaban surgiendo las apostasías y hacían falsas cartas y las mandaban como que eran cartas del apóstol Pablo. Ahora, el Nuevo Testamento contiene por ahí de 200 a 300 citas directas. ¿De qué testamento? Del Antiguo. Entonces, si queremos quitar el Antiguo, le tenemos que borrar 300 citas directas al Nuevo Testamento. Pero la cifra aumenta drásticamente a casi 1000 o más si se incluyen alusiones, es decir, 200 a 300 citas directas, pero si incluimos alusiones, nos vamos a 1000 o más referencias y ecos de versículos. Los apóstoles citaron el Antiguo Testamento, ¿cuántas veces? 695 veces en el Nuevo Testamento. Por eso dije hace un momento, si voy a decir que el Antiguo ya no, ¿qué tengo que borrarle? Mucho al Nuevo. ¿Amén o no amén? Tengo que hacerlo. Porque ya no, ok, agarro mi borradorcito y me borro aquí, borro acá y quito todo lo que está del Antiguo en el Nuevo, lo borro. Te quedaste sin... Ahí voy, para allá voy. Cuando tú dices que el Antiguo ya no, con tantas referencias del Antiguo en el Nuevo tendría que desaparecer en gran parte. ¿Qué pasaría si le quitamos al Antiguo Testamento? Más bien, ¿qué pasaría si le quitamos el Antiguo Testamento al Nuevo? ¿Qué pasaría? ¿Qué se imaginan que va a pasar? Vamos a hacer una prueba. Hay una iglesia protestante que dice que solamente son las cartas de Pablo. Ellos ni siquiera las otras cartas. Ellos dicen, solo nos regimos por las cartas del apóstol Pablo. Esos están peores. Pero ¿qué pasaría? Si se eliminaran todas las citas, alusiones y referencias directas al Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento quedarían aproximadamente un 70 o un 80% del texto. Pero su contexto, autoridad y significado teológico quedaría gravemente incompletos o incomprensibles. El alcance de las referencias, aunque las citas explícitas ocupan un porcentaje menor, alrededor de un 10% del texto, si se suman las alusiones, como ya mencioné, los ecos, las parafrasis, temas proféticos, más de un tercio del Nuevo Testamento está intrínsecamente ligado al Antiguo. Los libros más afectados serían el Apocalipsis. Se volvería casi inteligible, ya que casi todo su lenguaje simbólico, ¿de dónde proviene? Cuando estudiamos Apocalipsis, ¿qué les digo yo que tenemos que estudiar para comprender Apocalipsis? Tipología bíblica. ¿Y dónde está la tipología bíblica? Por ejemplo, Apocalipsis 13:8 dice, el cordero que fue inmolado. ¿A dónde tengo que ir para ver eso? Al Antiguo. Y por poner un ejemplo, Mateo también perdería la gran mayoría de las justificaciones de que Jesús es el Mesías prometido. Hebreos ni se diga, perdería su columna vertebral argumentativa sobre el sacerdocio y los sacrificios. Romanos perdería la base teológica sobre la justificación y la ley. ¿Qué quedaría? Quedarían principalmente las narrativas de los hechos de Jesús,
la trama básica, las parábolas y los eventos de los hechos de los apóstoles, pero sin la explicación de por qué sucedieron tales cosas, es decir, el cumplimiento de las escrituras. ¿Se dan cuenta que en resumen el nuevo se compagina con el antiguo? No podemos tener antiguo sin nuevo y no podemos tener nuevo sin antiguo. Por eso dice la Iglesia Madre, como ya lo leí del Catecismo, toda la Escritura creemos es que inspirada. Ellos en ningún momento han denigrado la veracidad del Antiguo Testamento. Yo les voy a decir algo. Cuando yo colportaba, cuando yo vendía libros, yo tuve la oportunidad de venderle a muchos sacerdotes. A muchos, no a uno. Y me acuerdo que hubo un sacerdote no fue en Omialca, fue en Tezonapa. No recuerdo el nombre de la diócesis porque él me selló. Ahorita les voy a platicar algo chistoso que pasó. Yo fui a venderles las bellas historias de la Biblia. Son unas colecciones que hace la Iglesia Adventista, preciosas. Son 10 tomos, desde Génesis hasta Apocalipsis, historias bíblicas, pero hermosas como para niños. Como de la edad de Mateo, de Melissa. O sea, desde chiquitos se los puedes empezar a leer. No, yo le estoy leyendo a mi hijo. Entonces yo fui a venderle y yo le di la explicación, porque uno no presenta la colección, uno le da la explicación y le di la explicación cómo está el mundo hoy en día. Si ya en esa época la televisión y todo esto, que los niños, que la escritura, y al sacerdote le gustó mucho, a él le gustó mucho. Pero me dijo, pero por el momento no estoy interesado, porque él identificó que el material era adventista. Ellos saben, ellos son estudiados y muy estudiados. Entonces, le dije, bueno, si usted no lo quiere, pero le gustó la explicación, ¿podría usted recomendarnos para que podamos visitar a sus feligreses? Me dice, sí, claro que sí. Y entonces, en el prospecto que se llama, donde trae uno el presentador, en la parte de atrás, yo vi que escribió. Y ya, lo cerré el prospecto y empecé a caminar. Estoy hablando del año 2006, para que tengan una idea, 2006. Empecé a caminar y sale el sacerdote y me dice, Cristian, porque yo me presentaba, Cristian, y me acuerdo que me da 50 pesos. Me dice, ten, para que te comas una comidita corrida. En esa época conseguía yo lugares donde valían 30, 40 pesos una comidita corrida, para que te comas algo, porque yo también vendí libros, me dijo él, y es muy duro eso, dice. Y yo me quedé, digo, Chihuahua, ¿qué escribiría? Y me adelanto y abro a donde escribió y puso, recomiendo escuchar la explicación. Recomiendo escuchar la explicación, pero no compre. Dije, este es inteligente, pero yo soy más. Me fui a una papelería, pedí corrector y le borré el no y quedó. No me acuerdo exactamente cómo decía. La cosa es que la frase quedó, compre. Y entonces yo llegaba con los feligreses y decía, mire, aquí, y porque le puso el sello, la recomendación de que le había gustado la explicación. Entonces, ¿por qué menciono eso? Porque cuando yo platicaba con ellos y con algunos, llegamos a este tema de las Sagradas Escrituras y tocábamos el tema de la ley, de 10 sacerdotes, 9 me decían, el sábado es el día del Señor y se debe guardar. Y entonces, nosotros estamos en la iglesia lo cambió y todo, y pues ya así tiene que ser. Se han querido hacer reformas desde Martín Lutero y desde antes, pero no se puede porque nos echamos encima de la iglesia. Y es cierto, en Carlos Acarrillo llegó un sacerdote que dijo, así dijo el sacerdote, no me lo tomen a mal, todos estos monos para afuera. Aquí el único que reina es Cristo Rey, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Qué cree que pasó? ¡Pum! La gente por teléfono, hey, este hombre nos viene a quitar nuestras tradiciones y nuestros santos. Lo tuvieron que cambiar de diócesis, porque no aceptan las reformas. Pero ellos saben, y muchos de ellos van a aceptar y están aceptando las verdades. Entonces yo platicaba con ellos sobre estos temas y ellos me decían, sí, es cierto, el sábado es bíblico, en el Antiguo y el Nuevo 100% válido. Que en cuanto a la ley del diezmo, les decía yo, también es bíblico. Y en la Iglesia Católica me decían muchos de ellos, mucho católico fiel da el diezmo. ¿Sabían ustedes eso? Que sí existe, que sí es real, solo que no se promueve tanto.
pero los católicos bien fieles sí entregan su diezmo. Ahora miren, en resumen, el Nuevo Testamento está tan profundamente entrelazado con el Antiguo que quitar las alusiones es como quitarle los cimientos a un edificio. ¿Qué pasa si quitamos los cimientos de un edificio? Pues la estructura visible queda, pero pierde su soporte y su sentido. Veamos algunos textos bíblicos, ¿les parece? Vamos a Deuteronomio, capítulo 4, versículo 2. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 2. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 2. Mire lo que dice la palabra de Dios. Inspirada. Dice así: no añadiréis a la palabra que os yo mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. ¿Cuál es el mandato del Señor? No le añadas, ni le ¿qué? Ni le quites. No añadas a la palabra que yo te mando, ni disminuyas de ellas, para que guardes, ¿qué cosa dice? Los mandamientos. Ahí mismo, Deuteronomio, capítulo 12, versículo 32. Deuteronomio capítulo 12, versículo 32. Mire lo que dice la palabra de Dios. 12:32. Dice: cuidaréis de hacer todo lo que yo os mando. No añadirás a ello ni qué, ni quitarás de ello. Desde Deuteronomio nos vamos al libro del sabio, al libro de Proverbios. Vamos por favor al libro de Proverbios, al capítulo 30. Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30, versículo 5 y versículo 6. Vamos a ver lo que dice aquí, o lo que dijo aquí por inspiración divina el sabio Salomón. Proverbios 30, versículos 5 y 6. Amén. Dice así: toda palabra de Dios, ¿cómo es? Pura. ¿Qué cosa es? Escudo a los que en él esperan. No añadas a sus, no sea que él te reprenda y seas hallado como. ¿Sabe qué significa añadir a la palabra o quitar a la palabra? Tergiversar el texto. Un estudioso de la escritura sincero no tergiversa el texto. El que realmente estudia la Biblia sinceramente no saca el texto del contexto. Les pongo un ejemplo. Hebreos 4. Me pueden alegar, me pueden decir lo que quieran, me pueden argumentar, me pueden decir muchas cosas, pero Hebreos 4, y aquí está la latinoamericana, está hablando del sábado. El contexto está hablando del sábado y del día de reposo, o más bien del reposo dado cuando entraron a Canaán. ¿Cómo sabemos? Porque el contexto dice, en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y va narrando el contexto. Yo no puedo agarrar Hebreos 4, agarrar solo el texto que me conviene, donde dice otro día, y quitárselo. Porque el contexto me está diciendo otra cosa. No puedo ir contra ¿qué? Contra la palabra de Dios. No puedo añadir, no puedo quitar. La forma correcta de estudiar la palabra es ver lo que dice el contexto inmediato y el contexto general. ¿Cuál es el contexto general? Toda la Biblia. ¿Cuál es el contexto inmediato? Los textos que vienen antes y los versículos que vienen después. Es más, el Señor dijo también en Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 y versículo 19.
Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 y versículo 19. Palabras del Señor Jesús, que fue quien reveló el libro de Apocalipsis al profeta Juan, al apóstol Juan. Apocalipsis 22, 18 y 19. Porque yo testifico a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios añadirá ¿qué cosa? Sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Sabe cuántas plagas son? 14, así es correcto. 7 caen bajo gracia y 7 caen cuando ya no hay gracia. 7 son tocadas como trompetas, 7 como las copas postreras. ¿Usted cree que yo quiero las plagas? No, Dios me libre. Yo quiero salvarme. ¿Cómo voy a andar añadiendo o quitando lo que la Escritura dice? No, porque yo no quiero plagas. Y todo el que hace eso y es un tropiezo para engañar a otro, sabiendo y conociendo la verdad, va a darle cuentas a Dios. A un hombre se le pararon enfrente y le dijeron, usted le tendrá que entregar cuentas a Dios. Porque lo que usted está haciendo, usted conoce la verdad. Usted sabe lo que la Biblia dice. Y usted está predicando engaño y error, sacando los textos de contexto. Claro, la persona se hizo el ofendido, ¿verdad? Ay, vino con un espíritu. No. Es el espíritu del celo. Cuando se malusa la palabra de Dios para nuestros beneficios. Una vez me dijo un pastor protestante, tú, adventista, predicas religión de conveniencia. Y yo me quedé. Así cuando me dijo que yo predico religión de conveniencia, me quedé. ¡Ah, Chihuahua! Religión de conveniencia, yo. ¡No, hombre! A ver, amigos, hermanos, ¿qué conviene más, guardar el sábado o el domingo? Sinceramente, a una voz, ¿qué conviene más, guardar el sábado o el domingo? ¿El domingo? ¿Cómo va a convenir más guardar el sábado? Pregúntenle al hermano Sebe. Pregúntenle. 1 de noviembre del año pasado, sábado. 14 de febrero, sábado. ¿Cuál fue el último ahorita? El 21, ¿verdad? También cayó en sábado. No, por eso yo me quedé. Era un pastor evangélico el que me dijo eso. Cuando me dijo, tú, adventista, predicas religión de conveniencia. Ah, Chihuahua, ¿de conveniencia? No, el sábado no me conviene. Me convendría guardar el domingo porque el mundo entero, ¿qué día observa? Luego, religión de conveniencia. ¿Qué enseñamos nosotros? Que nuestra alimentación tiene que ser ¿cómo? Saludable porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Eso tampoco conviene. Me convendría enseñar, come lo que quieras, ya está purificado por Dios. No contamina lo que entra, sino lo que sale. ¿Estamos entendiendo? Disculpe, pastor. ¿Y los que no le guardan qué pasa? ¿Los que no guardan qué? El sábado. Porque, Es- si usted dice que sí lo guarda el hermano, pero otro hermano igual no lo guarda. Muchos adventistas, ya que pregunta eso, muchos adventistas pueden transgredir y transgreden el sábado. Y van a entregar cuentas a Dios por eso. Pero esa va a ser su relación de ellos con Dios. Puede ser que aquí más de uno ha transgredido y transgrede el sábado, no sabemos. Pero va a entregar cuentas a Dios. ¿Por qué? Porque una cosa es el que no conoce y otra cosa es el que ya conoce. De hecho, les voy a decir algo. La mayoría de los adventistas y de los observadores del sábado, la mayoría, escuche, tristemente lo que voy a decir, se va a perder. ¿Por qué cree que se va a perder? Tenían la verdad, pero no la vivían. Yo lo he predicado muchas veces. No le gusta a los adventistas cuando digo, la mayoría de los que se van a salvar, ¿de dónde vienen, Alfredo? De la iglesia católica. ¿Y de qué otras iglesias? De las iglesias protestantes, que hoy día, ¿qué día están guardando? El domingo. Y a veces nosotros, sí es cierto, y se conviertan porque nosotros estamos dando mal testimonio. Porque dicen, ese es el pastor. Ese es el pastor. Entonces van a dar cuenta a Dios por eso. Cada quien, pero eso es personal. Yo como ministro voy a dar cuenta ¿por qué? Por haber hecho lo que tenía que hacer. Es decir, si yo vi un hermano haciéndolo y fui y platiqué con él
Y lo vi y fui y platiqué con él. Yo no lo puedo obligar. Si él quiere seguirlo transgrediendo, lo va a transgredir, ¿cierto o falso? Pero yo como ministro hice lo que tenía que hacer. En esa sí tengo responsabilidad yo. En decirle a una persona, tú no puedes hacer esto según la Biblia. Pero la persona al final toman su decisión porque son adultos, ¿cierto o falso? Nuestros hijos, cuando ya son adultos, si tú les dices, hijo, mira, así, 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 ¿qué hacen al final ellos? Toman sus decisiones, pero tú como padre libraste tus manos porque tú le dijiste y le aconsejaste. El ministro, pongo ese ejemplo porque hay un escrito que dice que el ministro en la iglesia ocupa el lugar de como serían los padres, representantes de Dios, que tienen que hacer su parte. Y Dios al final, yo libré, dice la palabra de Dios, Ezequiel 33, ahí está, el atalaya libró su alma de esa sangre. Si viene la espada, caerá sobre aquel porque no quiso obedecer, pero él habrá librado. Pero si el atalaya dijo, no, mejor no le digo. Pasó algo ahorita, ¿verdad, amor? Ahora que fue a donde fuimos. Pasó algo, porque yo hablé y toqué un tema sensitivo sobre y ahí era el ejemplo que iba yo al tercer ejemplo cuando la hermanita Lucy me preguntó. Conveniencia, ¿qué convendría más? ¿Enseñar sobre que la mujer vista modestamente o enseñar que Dios ve solamente el corazón? ¿Qué convendría más? Entonces, cuando ese pastor me dijo eso, yo le dije, no, te equivocas, mi religión no es de conveniencia. Porque si nos acatamos a lo que dice la Biblia, mucho de lo que estamos enseñando humanamente no conviene. Tendríamos que ser como los demás para poder llenar y acaparar más. Y yo le dije a mi esposa, yo tengo que decir las cosas aunque haya lugares donde jamás me vuelvan y nunca invitar. ¿Y saben por qué lo tengo que decir? Porque hay una carga y hay un peso sobre mi espalda que el Señor me ha dicho literalmente, clama voz en cuello, no te detengas, anuncia a mi pueblo y a la casa de Jacob su rebelión y su pecado. Pastor, y bien sorprendente, por ejemplo, mencionando acerca de Ezequiel, cómo es que Dios le dice, yo sé que no van a escuchar. Híjole, yo sí. Sé que no se van a arrepentir, pero a ti no te importa eso, tú ve y háblale. Tú comparte lo que yo te estoy mandando. Está tremendo, ¿sí? Si ya el Señor sabe que no se van a arrepentir, que no se van a volver de sus caminos, ¿para qué va y le dice? Pero lo que... Porque es el deber, porque el Señor lo tiene que decir. Miren, vamos a terminar esta noche con dos citas inspiradas. Exaltar a Jesús, se llama el devocional, página 109, párrafo 3. Cada parte de la Biblia ha sido dada por inspiración ¿de quién? Ella no está más que citando lo que ya dijo el apóstol Pablo, lo que dijo el Señor Jesús, lo que dijeron los apóstoles. El Antiguo Testamento, no menos que el Nuevo, debe recibir ¿qué cosa? Atención. Mientras estudiemos el Antiguo Testamento, hallaremos fuentes vivas que borbotean donde el lector negligente discierne solamente ¿qué cosa? Un desierto. Cuando el lector es negligente, va a leer y va a decir, no, pues aquí no hay nada. Pero cuando el lector se mete a estudiar la palabra, ¿qué va a encontrar? Y sigue buscando como el que encuentra un venero en el pozo y sigue saliendo y lee la Biblia y lee la Biblia y lee la Biblia y de repente tú dices, estoy leyendo la Biblia y al final ella te está leyendo a ti. Alabado sea Dios. Mire lo que dice. El Antiguo Testamento derrama luz sobre ¿qué testamento? Sobre el Nuevo. Y el Nuevo sobre el Antiguo. Por ejemplo, aquel ejemplo, valga la redundancia, donde en el Nuevo Testamento el profeta Juan, el Bautista, ve al Señor venir, Juan 1:29, y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué citó? El Antiguo Testamento. ¿Qué capítulo? Desde Génesis. Pero hay uno específico que los judíos ortodoxos no quieren aceptar y se les ha dicho, ¿cómo explicas esto? Porque ven que ellos no aceptaron a Jesús como el Mesías. Isaías 53. ¿Se dan cuenta? ¡Qué hermoso! ¿Cómo se complementa? Cristo manifestado a los patriarcas, simbolizado en los servicios de los sacrificios, embosado en la ley y revelado por los profetas, constituyen las riquezas del Antiguo Testamento. ¿Quién? Cristo. El Antiguo Testamento no es malo. Ellos lo malearon con sus actitudes. Hay un capítulo que le voy a recomendar que lea,
Isaías capítulo 1, si mal no recuerdo. Le dice el Señor al pueblo, ¿para qué me sirven tus sacrificios? ¿Para qué me sirven tus sábados? Me da asco todo lo que haces, tus lunas nuevas, tus sacrificios, tus diezmos, me da asco. Eso es lo que dice. Y uno se queda así. ¿Cómo eso dijo el Señor? Casi como la Odisea. ¿Estoy a punto de qué? De vomitarte. Eso dice el Señor. Y uno se pregunta, ¿pero no fue el Señor el que pidió sábado? ¿No fue el Señor el que pidió las fiestas, las solemnidades? Él pidió todo eso, ¿cierto o falso? Sí. ¿Y por qué ahora el Señor dice eso? Porque tú estudias el libro de Isaías y ellos seguían practicando todo. Habían caído como en la costumbre, pero en su vida no practicaban. Es más, en el mismo libro de Isaías dice que ayunaban y estaban ayunando y ¿qué hacían? Hiriendo con el puño a qué. Estoy golpeando a mi prójimo. Tremendo. Entonces no es que el Antiguo Testamento no mostrase a Cristo, lo muestra desde Génesis hasta Malaquías. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, de diferentes maneras, lleno, pero ellos no lo vivieron. Llevaban el cordero que simbolizaba ¿a quién? A Cristo. ¿Y qué hacían ellos? ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús agarró por ahí unas cuerdas y hizo así y les empezó a golpear y le digo, rateros, ladrones, saquen esto de aquí porque mi casa es casa de... ¿Sabe lo que hacían ellos? Ay, Dios. Y a veces uno habla de ellos, le decía yo a mi mamá, y caemos en las mismas cosas que ellos hacían. ¿Cierto o no, madre? Agarraba, y vamos a poner un ejemplo, que Raúl traía su corderito. Él ya trae su cordero para ofrecerlo en sacrificio. Y le decía al sacerdote, le decía a Cristian, con maldad, le decía, no sirve. No sirve porque le encontré aquí un defecto. Tiene un defecto y tiene que ser sin defecto. Y él decía, ¿y ahora qué hago? Y le decía al sacerdote, aquí tengo a la venta aquí, sacerdote, corderos. Y hacían negocio ¿en dónde? En la casa del Señor. Tremendo, ¿verdad? Sus monedas tampoco servían. Tampoco. Tenía que cambiar. Exactamente. ¿Qué habían hecho con la religión? Negocio. Por eso yo no creo, yo, no le estoy diciendo que usted, yo no creo en ningún sistema institucional corporativo porque todos se corrompen. Todos. Discúlpenme. Por eso soy sostén propio. No estoy diciendo que no haya gente sincera ahí, que ama a Dios, fiel, sí. Pero los sistemas todos están corrompidos y al final Cristo no viene por un sistema. Cristo viene por hijos obedientes que lo amen y guarden sus mandamientos, que amen a Cristo. No viene por un sistema. Si usted está pensando que Cristo viene por la iglesia adventista, la conferencia general, la organización, está usted equivocado. Está usted equivocado. Y se lo he dicho a los hermanos adventistas. Y les he dicho, les voy a decir por qué. Y les voy a dar un argumento que nadie me puede refutar. Nadie. ¿A nombre de quién están los templos? ¿A nombre de quién están las escuelas? ¿A nombre de quién están las universidades, escuelas, primarias? Todo está registrado ante. Cuando tenga el poder la iglesia, nuevamente, como lo tuvo en la Edad Media, vendrá y te dirá, ¿quieres seguir adorando en tu templo? Sujétate. ¿Y los fieles qué tendrán que hacer? ¿Los fieles se van a sujetar? ¿Qué tendrán que hacer? A ver, ¿por qué no lo queremos decir? ¿Qué tendrán que hacer? Salir. Entonces, como me dijo un amigo, tú te adelantaste, te saliste antes, pero para allá. Vamos, todos los que quieran obedecer al Señor tendrán que salir. Porque nuevamente iglesia y Estado se unirán. Y el que no se sujete a lo que dice la iglesia, padecerá persecución, como fue en la Edad Media. Cristo en su vida, en su muerte y en su resurrección, Cristo manifestado por el Espíritu Santo es el tesoro del Nuevo Testamento. Tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento presentan verdades que revelan continuamente nuevas profundidades de significado al que buscan fervorosamente. Y hay mucho más, hay mucho más. Entonces, si alguien me dice, yo no creo en eso porque eso lo dice el Antiguo, pero el Nuevo no. Toda la Escritura es
inspirada por Dios. Si alguien viene y me dice, ¿y tú por qué das diezmo? Y ese es otro tema de la serie Tiempos de Apostasía. Porque el diablo tiene mucho apóstata que está predicando y está diciendo. Y también esos apóstatas tienen seguidores que dicen, ¡ay, sí, lo que dice este hermano es cierto, es cierto! Y se los llevan de corbata. Que el Espíritu Santo no es Dios, sí. Que esto, sí. Que el santuario no existe, sí. Y ahí están siguiéndolo. Recientemente veía yo a otro apóstata pagado por la iglesia. Ese sí no es disidente. Ese sí lo tienen adentro y le pagan del diezmo. Rubén Bullón. No, hombre, ya ese ya ni la... En serio, ya no la hace ese amigo. ¿Saben qué estaba diciendo ahora? Que si para ti es pecado que tus hijos jueguen la pelota, se vayan a nadar a la playa en sábado, pues es para ti, pero eso no rige al otro. Que ese hombre nunca leyó Mensajes Selectos tomo 3. Sí lo leyó, pero es un jesuita infiltrado. Y también los hay. Decía alguien, no, los jesuitas son malos, ¿no? También están los que siguen a Cristo. Había un jesuita que se llamó, ¿cómo? ¿Alguien recuerda cómo se llamaba ese jesuita? ¿Alberto qué? Alberto Rivera. ¿Era jesuita? Murió envenenado finalmente, pero defendió la verdad. Murió por causa de la verdad. Tremendo. Investigue sobre ese jesuita Alberto Rivera. Tremendo. Porque Dios al final tendrá un pueblo que lo ame y que va a guardar sus mandamientos. Que Dios pueda bendecirnos en esta hora y que Dios nos ayude a mantenernos firmes en las Escrituras, sabiendo que toda la Escritura, toda, es inspirada por Dios, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Vamos a terminar entonando las estrofas del himno número 201. La Biblia nos habla de Cristo. Es el 209 en sus signarios. 209. La Biblia nos habla de Cristo. Gloria a Dios. La Biblia nos habla de Cristo y de su muerte en la cruz. Su santa palabra ha dicho que Él pronto vuelve en luz. Te hallas listo a encontrar al Señor. Lo haces todo con fe, con amor. Has peleado por fe la batalla del bien. Pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas. Puedes tú contemplarlo en su paz. Y triunfante decir, este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. No anheles el bien de esta vida, pues ella se pasará. Entrégate a Él sin medida, que hoy llamando está. Te hayas listo a encontrar al Señor. Lo haces todo con fe, con amor. Has peleado por fe la batalla del bien. Pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas. Puedes tú contemplarlo en su paz. Y triunfante decir, este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. No dejes que pase más tiempo sin entregarte a Jesús. Alístate pues, el Maestro muy pronto vuelve.
estás listo a encontrar al Señor. Lo haces todo con fe, con amor. Has peleado por fe la batalla del bien. Pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas. Puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir: este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. Gloria a Dios. El tema más importante y más trascendental de la palabra de Dios es Él, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Antiguo y Nuevo Testamento me llevan a Cristo. Así que todas las verdades que de la palabra de Dios emanan cobran sentido solamente en nuestro Señor Jesucristo. Si alguien me pregunta por qué guardas el sábado, porque es un día para estar en comunión especial con mi Señor Jesús. Aunque todos los días tengo comunión con Él, hay un día especial que aparto para estar con Él. Porque los demás días tengo mi trabajo, tengo comunión con Él, pero tengo mi trabajo. Pero este día, después de 6 días de labores, vengo a estar con Él, a tener un encuentro de amor. Si alguien me pregunta por qué comes así, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y quiero conservarme mejor para mi Señor Jesús. Todo gira en torno a nuestro Señor Jesús. Es amar a Jesucristo. Cuando comprendemos lo que Él hizo, muchos no comprenden eso. Muchos no entienden. Muchos. Yo sé que Cristo no murió exactamente un día como hoy. Yo sé que no. Pero sí murió un viernes en el calendario hebreo. Pero muchos hoy en día no comprenden eso. Van, celebran, andan ahí en el Via Crucis y luego ¿qué pasa? Se olvidan de quién es Jesús. Pero nosotros, hermanos, recordemos lo que Él hizo en la cruz para salvarnos. Que nos ama a pesar de que somos malos y que quiere otorgarnos su perdón y hacernos, no solamente darnos su perdón, sino hacernos personas mejores para gloria de Dios. Somos imperfectos, somos pecadores. Puede ser que todavía cometamos errores, pero aquí estamos luchando, tratando de estar un día con Él en el reino de los cielos. Que Dios pueda bendecirnos. Vamos a doblar nuestras rodillas para orar. Querido y amado Padre, Dios creador del cielo y de la tierra, alabado y santificado sea su nombre. Gracias, Padre, por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Gracias por lo que Él hace allá en el cielo, a la diestra de usted, intercediendo por cada uno de nosotros. Y como dice, Señor, tu palabra, y aún el credo cita, que de allá vendrá a juzgar a vivos y a muertos. ¿Y dónde queremos estar el día que venga? Queremos estar contigo, papito. Perdónanos, Señor. Perdónanos si conocemos la verdad, pero la verdad no ha transformado nuestra vida. Perdónanos, Señor, si conociendo la verdad hemos dado mal testimonio. Si conociendo tu palabra y tus santos mandamientos nos ha ganado la carnalidad y hemos transgredido tu ley. Perdónanos, Padre. Te pido una bendición especial por cada uno de los que estamos aquí. Porque todos, Señor, de una y de otra forma, creemos en ti, en tu Hijo amado. Y queremos, Señor, que hagas una obra especial en nuestros corazones. Bendice a tu iglesia en general en esta hora. Porque tú tienes una iglesia, Señor, que estará compuesta de todas las denominaciones. Pronto se escuchará la voz decir: salí de ella, pueblo mío. Y tú tendrás ese pueblo especial tesoro, Señor, que llevarás al reino de los cielos. Que tu Espíritu Santo siga trabajando, siga redarguyendo, siga convenciendo, y que nos lleve a tu palabra, Señor, inspirada y santa, Antiguo y Nuevo Testamento, para poder ponerlo por obra, Señor. Pero ayúdanos, porque solos no podemos. Te pedimos por cada paciente, por cada alumno, por cada visita en esta hora. Te pido por mí, Señor,
que de los pecadores, como dijo el apóstol Pablo, soy el primero. Soy un miserable pecador, Padre, pero confío en Cristo, mi Señor, que pueda, Señor, llevarme al reino de gloria, si es que alcanzo, Señor, la victoria y alcanzo aquello para lo cual he sido llamado. Danos tu bendición esta noche y quédate en nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos, nuestro Señor. Amén. Amén. Que la paz de Dios, el amor de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Espíritu Santo quede con cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga. Feliz noche, feliz Santo Sábado.